La Universidad Católica de la Santísima Concepción tiene una matrícula en el año 2022 de 13.493 estudiantes, y de estos 2.264 son estudiantes de pedagogía. Con respecto al desarrollo de competencias interculturales, no tenemos mucho como facultad nosotros, ni como institución tampoco. Todas las carreras de pedagogía en el año 2017 inician un proceso de innovación curricular. Se lleva a cabo considerando los procesos de autoevaluación de las carreras. En ese proceso de innovación curricular, Básica innova de manera significativa, incluyendo en su trayectoria formativa un curso específico de lengua mapuche. Y el objetivo que tiene este plan de implementación de la facultad es fortalecer los procesos de formación inicial docente de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción sobre la base de altos estándares de calidad en sintonía con las políticas públicas, el modelo educativo institucional y los diversos contextos territoriales, sociales y culturales de la región del Biobío. Ahí se ve entonces una intención, ¿cierto?, por trabajar con comunidades, trabajar con ciertos territorios y además desarrollar algún tipo de vinculación también con las comunidades, pero en la formación incluir aspectos relacionados con la diversidad, la interculturalidad, género, migrante. ¿Ya? El Ministerio nos dio los recursos para contratar a 2 profesionales que trabajaran tanto en inclusión como en interculturalidad. ¿Cómo lo hacemos ahí? ¿Dónde vamos a incorporar entonces este componente? Las decisiones son la identificación de una competencia genérica, hacerlo a nivel macro y también a nivel micro, y no simplemente intervenir un programa y agregar contenido. ¿Ya? La idea era darle una especie de coherencia al ajuste y buscar entonces a partir de estas competencias genéricas de la específica las actividades curriculares de la línea de la formación pedagógica y que fueran además actividades transversal a todas las carreras de pedagogía, ¿ya? Por lo tanto eran parte de la línea de la licenciatura. Y que además hubiese progresión en sus niveles de dominio. Una de las competencias genéricas es contribuir responsablemente desde el ámbito de su formación a satisfacer necesidades sociales mediante iniciativas y propuestas innovadoras, respetuosas con el medio ambiente, con el ser humano y su dignidad trascendente. Y luego la específica, analizar entonces las teorías pedagógicas del aprendizaje y del desarrollo biológico, social y psicológico para implementar procesos pedagógicos que promuevan una escuela inclusiva. Eso estaba en la innovación. Y estas son las asignaturas. Tenemos entonces educación y sociedad el primer semestre, tenemos inclusión en contexto educativo, política y gestión educativa, la práctica pedagógica y la práctica profesional. El curso de inclusión en contexto educativo se hace una intervención en los resultados de aprendizaje, tanto el resultado de aprendizaje el 1, el RADO y el 3, y queda de la siguiente manera. Problematizar entonces la singularidad educativa considerando sus relaciones y superando los reduccionismos conceptuales a partir de una epistemología de la diferencia centrada en las relaciones de alteridad. El resultado de aprendizaje 2, identificar algunas características para reconocer la alteridad en el diálogo intercultural, situados en el pueblo mapuche como en los procesos migratorios. Y por último, el resultado de aprendizaje 3 es describir la experiencia que emerge en los contextos escolares a través de imágenes y discursos referidos a las diferencias en educación. Todas las carreras de pedagogía tienen estas actividades curriculares, tienen específicamente esta actividad curricular y es ahí donde se trabaja de manera transversal en las carreras de pedagogía la interculturalidad. Luego del ajuste entonces los contenidos son relaciones de alteridad en educación, experiencia, singularidad, hospitalidad, normalidad, anormalidad, pensamiento, lengua, saber, educación indígena, migración como un derecho humano, identidades de género. Mi percepción personal que el tema migrantes a veces interpela más a la academia a trabajar la interculturalidad que el tema pueblos indígenas. Que hay una preocupación porque he escuchado a colegas que están preocupados por la formación de nuestros estudiantes porque en la sala de clase hay diversidad y la diversidad que hay en la sala de clase hoy día es porque hay migrantes. Entonces hay diversidad que es transversal a todas las pedagogías, pero básica además tiene algo especial y diferente. Tomó una opción distinta gracias, creo yo, justamente a la presencia que había de profesores que tenían una formación en interculturalidad.
El comité de carrera entonces genera, durante el proceso de renovación curricular, previo al ajuste, incorpora un curso de lengua y cultura mapuche en su área de formación disciplinaria, es un curso mínimo. Y este curso entonces, esta actividad curricular se llama Quimeltubún, es enseñanza de la lengua y cultura mapuche y está ubicada en el segundo año, en el segundo semestre, que busca introducir a los estudiantes en el campo de la lengua y la cultura mapuche desde la perspectiva de su enseñanza para la educación básica. Esto implica profundizar en torno a lo que significa el ser mapuche y su comprensión desde la misma lengua originaria, el mapuzungún y el chazungún. Se tratará entonces una diversidad de temas, tales como los fundamentos de una pedagogía propia, el contexto sociohistórico territorial de las relaciones con la sociedad occidental, violentas y armoniosas, ¿cierto? Así como las creaciones materiales e inmateriales en el pasado y en el presente. Se revisarán entonces experiencias de enseñanza cotidiana a nivel familiar y comunitaria, que permitan reflexionar sobre las contradicciones que se plantean desde las imposiciones educativas escolares monopolizadas por parte de los currículum oficiales. Se espera obtener como aprendizaje una mirada crítica al actual modelo educativo formal y la manera en que las lenguas y las culturas de los pueblos originarios ayudan a pensar formas diferentes de comprender el mundo, considerando posturas teóricas basadas en la interculturalidad. Los resultados de aprendizaje: expresar verbalmente un conjunto de conocimientos culturales en lengua mapuche en un nivel inicial de competencia comunicativa o lingüística, analizar los currículums oficiales que promueven la lengua y la cultura mapuche en perspectiva comparativa con la enseñanza cotidiana a nivel familiar y comunitario, atendiendo los problemas que afectan a la sociedad mapuche en tanto defensa y proyección de su lengua originaria. Y por último, el RA3, elaborar una exposición con los elementos conceptuales y culturales más relevantes en las áreas de números y operaciones, fundamentos de la biología, alfabetización inicial y lengua mapuche, apoyándose en un diseño digital. Consulté con un docente que hace el curso, que lo ha hecho durante 2 años, que me comentara cuál era su experiencia respecto al curso. Es un curso que aporta mucho en un contexto de desconocimiento e invisibilización de los pueblos originarios en Chile, principalmente del pueblo mapuche. Me dice, esta actividad curricular es una oportunidad para que los estudiantes se inicien en el conocimiento de la lengua y la cultura del pueblo mapuche para formarse una opinión y construir un discurso crítico en relación a lo que es la identidad mapuche. Al inicio del curso, los estudiantes en su mayoría manifiestan que tienen muy poco conocimiento de la cultura mapuche. Existe un desconocimiento de la historia, la lengua y sus particularidades. Un desconocimiento de la religiosidad, la relación que tiene el pueblo mapuche con la naturaleza. Reconocen la existencia del pueblo mapuche. Saben que existe, saben que está vivo, pero no saben nada más. Al término del semestre, los estudiantes reconocen que Quimeltubún fue una oportunidad para avanzar en un conocimiento y respeto por el pueblo mapuche, por la lengua, la cultura y la identidad. Reconocen la importancia de este tipo de instancias de aprendizaje en su itinerario formativo, porque les permite construir su propia opinión respecto al pueblo mapuche y reflexionar de manera crítica respecto a cómo se ha construido la relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. ¿Ya? Se observa un cambio en los discursos de los estudiantes, un cambio de actitud frente al otro y frente a la diversidad. Este curso sería un aporte a la interculturalidad porque genera espacio y condiciones de reconocimiento de la diferencia, de un reconocimiento mutuo, ¿verdad? Y de este diálogo de saberes que se da acá entonces en Quimeltubún. Contarles que en la experiencia de pedagogía media en lenguaje y comunicación donde trabajo se dio todo lo contrario. Iniciamos la primera formación de estudiantes el año 2004 y la carrera en su trayectoria formativa tenía un curso que se llamaba Educación Intercultural Bilingüe. Pero el foco de la creación de ese curso era específicamente verlo desde la perspectiva más de la especialidad, de la lingüística. Como formaba parte este curso del área de la especialidad, en la innovación, el comité de carrera decide entonces sacar este curso. Los últimos estudiantes que tuvieron la oportunidad de hacer este curso lamentan que se haya sacado de la malla esta actividad curricular. Iban a terreno y conocían una comunidad educativa que estuviera implementando el programa de educación intercultural bilingüe tanto en la ciudad como en el campo. Iban a Cañete, iban a Tirúa, a veces iban a Alto Biobío. Tuve alumnos que vinieron a hacer terreno a Puerto Saavedra, otros fueron a Curarrehue. Entonces era como el viaje del semestre fuera de
de Concepción. Y después llegaban, ¿verdad?, a contarnos, y el resumen siempre era que en los diferentes colegios se hacía lo que los profesores podían hacer con una voluntad propia de cada profesor. Con escasísimos recursos, con muy poca formación, finalmente los estudiantes eran capaces de darse cuenta que lo que se lograba hacer era gracias a la voluntad de los profesores en los colegios. Y que por lo general, cuando ellos preguntaban de qué se trataba el proyecto educativo de la interculturalidad y qué entendían, la mayor parte de los profesores entendían cosas distintas de lo que era la interculturalidad. Le pregunté también a mis estudiantes qué les parecía a ellos, cuál era la opinión de ellos respecto a este curso. Es muy importante que en las mallas de las carreras de pedagogía se inserte la interculturalidad, ya que como futuros educadores aportaríamos con esta formación a mejorar el clima y la convivencia en los colegios. Un ambiente de respeto, tolerancia e intercambio cultural. Necesitamos formación en interculturalidad, me dice Gladys, para enfrentar la discriminación y el racismo en la sala de clase. La interculturalidad debería estar en nuestro proceso formativo porque de lo contrario, como futuros docentes, no cuestionaríamos ni seríamos críticos frente al currículum nacional, ¿ya? Porque somos agentes de cambio, me dice Carolina, y en este mundo globalizado intercultural debemos avanzar hacia el respeto y revalorización de la diversidad. Son estudiantes de 5º año, terminales de pedagogía del lenguaje, ¿ya? Como futuros profesores debemos ser agentes de interculturalidad, sobre todo porque vivimos en un país plurilingüe y pluricultural. Un profesora formado en interculturalidad, dice Constanza, es un aporte porque posibilita una formación libre de discriminación, promueve el diálogo, una interacción respetuosa entre los estudiantes. Es necesaria la integración de la perspectiva intercultural en la formación de profesores y educadores para crear una relación equitativa, para no discriminar, para respetar, dialogar y fomentar la equidad entre los integrantes de la comunidad educativa. Porque mejora nuestras prácticas y porque nos hace más conscientes. Porque todos los estudiantes tienen derecho a ser respetados y que se valoren sus culturas y sus lenguas. Porque tenemos muy poca preparación en metodología y didáctica de la diversidad. Y para terminar, algunas reflexiones finales. En la Universidad Católica existen algunos avances en materia de interculturalidad en la FIT, ¿cierto? Pero definitivamente son insuficientes, incipientes y totalmente insuficientes, ¿ya? Lo que se ha hecho hasta ahora consiste en un ajuste curricular menor fruto de una exigencia ministerial. No es creación espontánea, salvo la carrera de básica, que sí lo tenía, y la carrera de lenguaje también tenía esa preocupación. Como facultad tenemos grandes desafíos, dar un paso desde la asignaturización hacia un rediseño curricular en el que la formación intercultural sea transversal para profesores y educadores, ¿ya? Tal vez pensar en una competencia específica que explicite la inclusión y la interculturalidad. Para avanzar de manera más significativa y de respuesta a estos desafíos, ¿cierto?, la interculturalidad debería ser parte de una política institucional. Así como está la política, ¿verdad?, de investigación, está la política de inclusión, debería estar la política intercultural como política. Exige superar entonces esta función homogeneizadora y asimilacionista de conocimientos y comportamientos que mantienen nuestros proyectos curriculares, porque el currículum nacional, ¿cierto?, nuestros proyectos curriculares son proyectos homogeneizadores. Repensar las pedagogías implica, como dicen los especialistas, pensar la pedagogía como un acontecimiento epistémico. Finalmente, la pedagogía debería ser un proyecto político. Hay que empezar por pequeñas cosas. Bueno, nosotros estamos empezando por pequeñas cosas, son totalmente insuficientes y es lo único que tengo para compartir y puedo responder después, más adelante, preguntas. Muchas gracias por su atención.